hacia... A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue comenzando esta semana. Hoy es lunes 16 de febrero. Saludamos a quienes a esta hora están con nosotros también en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Con muchas noticias este mediodía, comenzamos con la toma, los bloqueos de varias entidades públicas por parte de integrantes de comunidades afro e indígenas del departamento del Cauca que están protestando contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la situación a esta hora? 1:02. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes, pues los saludo desde afuera de este complejo administrativo nacional llamado, o más bien conocido como el CAN, porque en este momento entidades como el DANE, entidades como la Agencia Nacional de Tierras, entidades como el Ministerio de Minas y Energía permanecen completamente cerradas por parte de... Ahí estamos viendo las imágenes mientras recuperamos el contacto de audio con Nicolás Rodríguez. Efectivamente, ese es el CAN, el Centro Administrativo Nacional, en medio del bloqueo. No dejan entrar ni salir a nadie. Exactamente esa es la entrada del Invías. Ustedes ven allí el logo símbolo del Instituto Nacional de Vías. Está bloqueado el CAN. Allí queda la Agencia Nacional de Tierras y por supuesto quedan muchas otras entidades. Esto dijo uno de los testigos hace minutos a Nicolás Rodríguez, una de las personas que están allí en la protesta. Nicolás, regreso con usted. Sí, Ricardo, sí señor, le mencionaba que más o menos son 1.500 funcionarios que están retenidos en este complejo, funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Tierras, del DANE y del Complejo Judicial del Centro Administrativo Nacional. Hace pocos minutos se presenciaron algunos altercados entre personas que trataban de salir y personas que hacen parte de esta manifestación. Precisamente aquí... los medios de comunicación también, pues víctimas de estos golpes y también de estos empujones de algunas personas que... Nosotros como profesionales. Pero tiene que hablar. ¿Pero por qué si él puede hablar? ¡Ey! Señor, está hablando. Claro, ustedes tienen derecho a hablar. Y eso es un secuestro simple. No me quite el micrófono, señor. Es complejo, es difícil. Hay personas que tienen que ir a recoger niños al jardín, gente que no tiene almuerzo. Pues seguir comiendo galletas hasta que se le acaben a la máquina. Pero ya seguir comiendo galletas hasta que se le acaben a la máquina es la situación tensa, difícil que están viviendo los funcionarios en el CAN, que hasta ahora están retenidos por este grupo de indígenas y de afros que están protestando contra el gobierno nacional. El secretario de Gobierno de Bogotá acaba de pedir al Ministerio del Interior que intervenga para superar la crisis. Parte de las personas de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca que llegaron ayer a Bogotá y pernoctaron en la UNAL han recurrido a un bloqueo en la zona del CAN. Han afectado el funcionamiento de oficinas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como método de presión para lograr una mesa de trabajo con entidades del gobierno nacional. Le solicitamos, dice el secretario Quintero, al Ministerio del Interior que atienda este llamado con urgencia para superar la normalidad en el funcionamiento de estas sedes sociales y la movilidad en la zona. Otra de las sedes que está bloqueada a esta hora es la del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Eso también queda ahí en el CAN. Jessica Gutiérrez, en otro punto de la información. Así es, Ricardo, buenas tardes y hasta ahora, como usted lo indica, nos encontramos en el Ministerio de Educación, donde nos encontrábamos saliendo de una rueda de prensa que terminó aproximadamente a las 10:15 de la mañana. Sin embargo, al salir nos encontramos con integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quienes, recordemos, llegaron ayer a la Universidad Nacional. Pues en este momento estas personas mantienen retenidos o nos mantienen retenidos dentro del Ministerio de Educación a funcionarios que intentaban salir a almorzar y a los periodistas y camarógrafos que participábamos en esta rueda de prensa. Pues el desespero de varias personas que afirman que deben recoger a sus hijos en el colegio o asistir a citas médicas han llevado a algunos a intentar saltar las rejas del ministerio, pues según lo que están denunciando, y es que la guardia está intentando golpearlos con palos, asegurando que tienen la orden de no permitir la entrada ni la salida de nadie de esta entidad. Pues el ministerio, Ricardo, cuenta con 2 accesos y ambos en este momento se encuentran completamente bloqueados por aproximadamente 10 integrantes de esta asociación.
Muy bien, Jessica, 1:06. Estamos muy pendientes de la Comisión de Concertación Salarial que hasta ahora sigue deliberando, buscando un acuerdo en torno al incremento del salario mínimo luego del auto de la decisión del Consejo de Estado que el viernes pasado suspendió provisionalmente el decreto que el presidente Gustavo Petro firmó a finales del año pasado, que llevó a un incremento del 23,78% en el salario mínimo. Vamos a Cali, hay hace minutos otro desarrollo de la guerra entre bandas, otro macabro hecho que se encontró en una planta del acueducto en el norte de la capital vallecaucana. ¿Qué es lo que está pasando, Hugo Mario, y cuál es este nuevo hallazgo? Pues Ricardo, cuando trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales que está ubicada en el sector del Paso del Comercio en el norte de Cali estaban adelantando labores de limpieza, encontraron allí las cabezas de 2 personas envueltas en bolsas plásticas. Los operarios dieron aviso a las autoridades que al llegar al sitio descubrieron otras partes de cuerpos humanos. A esta hora la Fiscalía está en el lugar adelantando la diligencia de levantamiento en ese sitio donde llega el material que arrastran los canales de aguas residuales de la ciudad. Aún no hay identidades de víctimas de este aterrador crimen que se conoce 5 días después de que apareciera la cabeza de otra persona al interior de una maleta a pocos metros del CAN, en el centro de Cali, en donde está la sede de la alcaldía y del Consejo Distrital. La semana pasada las autoridades relacionaron ese caso, ese macabro hallazgo, con una aparente disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico aquí en la ciudad de Cali, Ricardo. 1:07, Hugo Mario, gracias. Ahí estamos viendo lo que está pasando en Cali y hablamos ahora de otro video que se hizo viral este fin de semana, una riña violenta a cuchillo en mano de algunos hombres en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Ya se conocen detalles, Felipe García, de lo que ocurrió en este hecho. Hola Ricardo, sí señor, fue exactamente en la calle 45 con 13 en la madrugada del domingo. En las imágenes se observa a varios hombres intimidando a otros con cuchillos de gran tamaño. Incluso en uno de los momentos más impactantes de ese video, uno de los implicados golpea su arma contra el suelo generando chispas, mientras otro aparece con sangre visible en su ropa, lo que aumentó por supuesto la preocupación entre quienes presenciaron la pelea. Las autoridades, Ricardo, confirmaron que este violento hecho se desató por una gorra y que no hubo capturas ni reportes del mismo. Sin embargo, también muestra este video la reacción de una mujer que atendía un puesto de comida en el sector, quien le tocó intervenir con un palo al notar que al parecer intentaban agredir a un hombre que había tropezado y había caído al suelo. La escena ha generado por supuesto indignación en la comunidad, que cuestiona la falta de presencia de las autoridades, puntualmente de la policía de Bogotá, en esta zona concurrida de la ciudad. 1:08. Vimos el video, sí, ahí lo tuvimos la oportunidad de verlo. Impresionante la forma en la que terminaron agredidos a cuchillo en esa zona. Por fortuna no pasó a mayores. ¿Tenemos el video? ¿Podemos repetir el video? ¿Podemos verlo? Si no, más adelante estaremos compartiéndolo con ustedes, porque lo interesante de este caso, lo más impresionante, son las imágenes. 1:09. Voy a la Comisión de Concertación Salarial. Doña Laura Olarte, ¿cómo avanza la reunión del Ministerio de Trabajo, de los empleadores y de los empleados? Ricardo, buenas tardes. Así es, justamente nos encontramos en el Ministerio de Trabajo, aquí acompañando la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En estos momentos continúa haciendo la intervención Bruce McMaster, presidente de la ANDI, que recordemos que se mantenía en consolidar jurisprudencia para que no se repitieran este mismo de casos en un futuro. Y es que aquí continuamos pendientes. Ellos se reunieron sobre las 11 de la mañana. Ya estaríamos esperándolo sobre 2 horas y recordemos que ya se espera que terminen de hablar 2 empresarios, luego intervenga el gobierno y por supuesto esperar a que se llegue a un consenso, que justamente hablamos hace unos pocos minutos con la presidenta nacional de ACOPI y nos mencionaba que estaba duro el consenso para poder definir este nuevo decreto de aumento del salario mínimo, en donde recordemos que el Consejo de Estado le pidió al gobierno sustentar en este nuevo decreto las cifras de inflación, la de la productividad, la del crecimiento del PIB del 2,6%, que ya nos lo mencionó hoy el DANE, y por supuesto también la contribución del salario al ingreso nacional. Hasta el momento estamos pendientes, esperando que los empresarios terminen de hablar, de que el gobierno vuelva a tomar la palabra y esperar en los próximos minutos que ya el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, baje aquí con nosotros y justamente nos dé sus intervenciones y si finalmente se llega a un consenso, aunque se ve duro el panorama, Ricardo.
Muy bien, Laura, muy pendientes de usted. Ahí estamos viendo la reunión encabezada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Estamos viendo a los líderes gremiales, a los trabajadores. Esta misma mesa que tuvo lugar en noviembre y en diciembre está teniendo lugar hoy, 2 meses después, por orden del Consejo de Estado, en el Ministerio de Trabajo. 1:11, a propósito de lo que está pasando con el salario mínimo, hubo un duro pronunciamiento del primer director de Planeación Nacional de este gobierno, el liberal Jorge Iván González. Cualquier cosa, entonces lo que quiero decir es, primero, por sentido común, creo que este aumento es loco y responsable. Con la decisión del Consejo de Estado que han dicho los empresarios, pues ya nos descuadraron, no nos descuadren más. Esa es la postura de Jorge Iván González. Ya los descuadraron, no los descuadren más, en el sentido de decir, pues ya se aumentó el mínimo, no nos devolvamos porque esto puede ser peor. Es la tesis de diferentes sectores gremiales. Cambiamos de tema, no olvidamos a miles de hermanos colombianos que están damnificados por las lluvias, más de 250.000 personas, por las inundaciones en el departamento de Córdoba. Hay que seguir ayudando. Esta semana habrá cumbre extraordinaria de gobernadores liderada por la Federación de Departamentos en la ciudad de Montería. Juanita Troncoso. Este miércoles y jueves los gobernadores de todo el país se van a reunir en la cumbre Gobernar para proteger la vida, el territorio y la democracia que se realizará en Montería, Córdoba. Este encuentro fue convocado por la Federación Nacional de Departamentos con la intención no solo de mostrar solidaridad, unión y compromiso con el departamento de Córdoba en esta emergencia invernal, sino también para tener un espacio de diálogo y búsqueda de soluciones en los retos que tienen las regiones en términos de gestión de riesgo de desastres. El presidente de Fedepartamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado para crear una hoja de ruta para poder recuperar a la región. Para que construyamos de la mano de la academia y de la mano de los diferentes sectores económicos del departamento y sociales, un documento que nos permita una hoja de ruta clara, porque esta emergencia necesita varias etapas. Una primera etapa, como usted le decía, la atención de la emergencia urgente, y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y la recuperación de los daños afectados en nuestro departamento. La cumbre espera contar con la participación del presidente Gustavo Petro, los ministros de Interior Armando Benedetti y de Defensa Pedro Sánchez y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, además de la directora del IDEAM, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional Hernán Penagos, entre otros asistentes. Hablamos ahora de la muy confusa entrega de los restos que pertenecerían a Camilo Torres, el cura guerrillero que exactamente este domingo, hace 60 años, murió en unos combates entre el ejército y el ELN. El cura Camilo Torres se había ido para la guerrilla y murió en San Vicente del Chucurí en circunstancias aún no esclarecidas, a pesar de que todavía hay dudas desde el punto de vista médico-legal. Dice la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que no hay duda de que esos restos son del cura Camilo Torres. Salima Feris. Ricardo informó que la identificación fue posible tras más de 2 años de investigación humanitaria y extrajudicial que incluyó el análisis de archivos históricos, testimonios y estudios forenses interdisciplinarios. El hallazgo de los restos se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la entidad intervino el cementerio Campo Hermoso de Bucaramanga y recuperó una urna funeraria de color caoba que coincidía con descripciones entregadas por una fuente militar 20 años atrás. Los análisis fueron complementados con estudios genéticos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y con laboratorios estadounidenses que confirmaron una coincidencia de los restos con el perfil genético del padre de Camilo Torres, Calixto Torres. La entrega del cuerpo se realizó el día de ayer al padre Javier Giraldo, quien fue la persona que hizo la solicitud de búsqueda. Las directivas de la Universidad Nacional han estado de acuerdo y han dispuesto un lugar mucho más seguro del que se tenía antes para que los restos estén allí con cierta seguridad, pero también donde Giraldo señaló además que están a la espera de definir una fecha, realizar unas ceremonias de homenaje y depositar los restos de manera definitiva en la capilla de la Universidad Nacional, luego de que el acto previsto inicialmente no pudiera realizarse, Ricardo. 1:15, hablamos ahora de las noticias del mundo. César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, ya llegó a Ginebra, esto es en Suiza, para la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica. Las conversaciones serán indirectas, es decir, no van a estar ahí sentados en una mesa, cada uno en una oficina, y estarán mediadas por Omán, después de una primera ronda de contactos mantenida el pasado 6 de febrero. El jefe de la diplomacia iraní fue claro en la red social X y escribió: "Estoy en Ginebra con verdaderas ideas para lograr un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa, rendición ante amenazas". Irán sostiene que la agenda está centrada exclusivamente en el programa nuclear, pero Estados Unidos insiste en incluir en la discusión el programa iraní de misiles balísticos y el apoyo de ese país que brinda a grupos terroristas de la región como Hezbollah y Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre estas negociaciones. We're dealing, it's been very difficult for anyone to do real deals with Iran because we're dealing with radical Shia clerics who are making theological decisions, not geopolitical ones. El presidente Trump siempre prefiere resultados pacíficos y está dispuesto a hablar con cualquiera, pero va a ser difícil. Estamos tratando con clérigos chiitas radicales que están tomando decisiones teológicas, no geopolíticas, dijo Marco Rubio. En medio de estas negociaciones y para meter presión, Estados Unidos envió un segundo portaaviones y el más poderoso de su flota, el Gerald Ford. Irán no se deja y hace ejercicios militares en el estratégico estrecho de Hormuz. Y esta terrible noticia que se ha ido repitiendo trágicamente, sobre todo en Europa. Un hombre residente en el norte de Suecia es sospechoso de haber facilitado la venta de servicios sexuales realizados por su mujer a más de 100 hombres. Su misma esposa lo denunció y ahora se encuentra en prisión provisional. La ley sueca sobre prostitución solo prohíbe la compra de servicios sexuales, no la venta. La fiscalía sueca no ha dado más detalles y tampoco quiso aclarar si la demandante, de unos 50 años, había sido obligada a prostituirse. Unos 120 individuos han sido identificados en este caso como compradores de los servicios sexuales de la demandante. Una 18, todavía quedan 24 horas del Carnaval de Barranquilla. En las calles de La Arenosa, más de 130 grupos artísticos y con ellos Vanessa Saldarriaga. Saludamos a todos ustedes, estamos en vivo desde la Vía 40, donde hoy se está cumpliendo con el tercer día de desfile, en este caso el de fantasía. A mis espaldas están 600 marimontas del barrio abajo que se han vestido hoy de lentejuela y canotillo porque quieren ganarse otro Congo de oro. El sábado estuvieron en la Batalla de Flores 1.200 de sus integrantes y hoy han venido a hacer presencia en este sitio. Estuvimos hablando con uno de sus integrantes, Rafael Oliveros, quien destacó lo que es la tradición de un grupo que lleva más de 45 años participando ininterrumpidamente en estas fiestas. Un grupo muy bueno que se formó en el año 84-83. Era mucha gente del barrio, gente buena, gente sana. Hacíamos una verbena del carajo. Pero también como parte de estas fiestas del Carnaval de Barranquilla se vino un hombre que quería hacer un homenaje a los indígenas arhuacos. Y es que aquí no solamente participan más de 130 grupos folclóricos, sino también disfraces individuales que en este caso buscan hacer su propia historia. Bueno, esta es una alegoría y un reconocimiento a nuestros hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta como el aporte indígena que tenemos actualmente para el Carnaval de Barranquilla. La carnavalera continúa por lo menos este lunes. Tendremos hoy el Festival de Comedias a las 5 de la tarde y también la elección de la Reina Popular sobre las 7 de la noche en la Plaza de la Paz. Porque Barranquilla continúa el carnaval hasta que entierra Joselito este martes. Vanessa, gracias. 1:19 y estamos de carnaval en la América de Cali de don Octavio Sazo. Ganamos el viernes contra el Santa Fe. ¿Qué tenemos en deportes hoy lunes 16 de febrero? Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso, de lo que nos dejó la fecha, obviamente del cumpleaños de América de Cali que nos dejó esa victoria del equipo Escarlata frente a Independiente Santa Fe, pero también lo que ha dejado la fecha del fútbol colombiano, una semana en la que nos preparamos para vivir partidos de Champions y de Copa Libertadores. Hoy hablaremos del Sudamericano Juvenil Sub-20 femenino. Colombia va a empezar el cuadrangular final del día de hoy. También hablaremos del resto del fútbol en Europa porque estaremos pendientes a Jerry Mina y al Cagliari y también del reporte de los beisbolistas colombianos que se van uniendo a sus equipos en grandes ligas. Ya este día lo ha hecho José Quintana y G. Urshela, así que todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.
Faltan 115 días para la Copa del Mundo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, defendió la independencia del Poder Judicial en Mañanas Blue al referirse a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del aumento del salario mínimo. El Consejo de Estado pues le preguntaron que si lo que hizo el gobierno fue o no fue, digamos, legal, y el Consejo de Estado está contestando lo que está contestando en este instante. Y tienen que hacerlo así, y no porque los empresarios, no porque apoya a los empresarios o no apoya a los empresarios, no porque sea conveniente desde el punto de vista político o desde el punto de vista electoral. Esas no son las consideraciones que tiene la justicia. Nosotros hemos abogado, digamos, porque la justicia sea apoyada, sea respetada por la independencia de poderes, y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos defendiendo como ciudadanos y como instituciones. Ahora, para nosotros sí es muy importante, Ricardo, que esto no se repita en el futuro. El gobierno debería entender cuáles son los límites de su actuación, qué puede hacer, qué no puede hacer, no puede ser arbitrario. Claramente la mesa de concertación no estaba hablando dentro de los márgenes que terminaron siendo definidos por el gobierno, no estábamos hablando de eso. El gobierno decidió por su propia voluntad irse por un camino completamente distinto. Entonces a mí sí me parece muy importante que el Consejo de Estado establezca esos límites. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Teniendo en cuenta el decreto que alista el gobierno para imponer inversiones forzosas al sistema financiero, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explicó en Mañanas Blue qué impacto tiene para los colombianos. Entonces, lo primero, no es una inversión forzosa para los bancos, es una inversión forzosa para los colombianos. Digamos, esto no mete en cintura a los bancos, no penaliza al sector financiero, no tiene el propósito de reducir las utilidades del sector financiero, tiene el propósito de llevarse... Cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:23 p.m. Este fin de semana conocimos la trágica historia de Kevin Arley, un niño de tan solo 7 años que falleció porque nunca llegaron a tiempo los medicamentos pese a todas las peticiones de su familia, a las peticiones de su madre, y porque tampoco le autorizaron los traslados necesarios para atender su enfermedad. En Blue Radio habló la madre del menor, que se convierte en una víctima más de todas las fallas del sistema de salud. Julián Ríos. Nosotros hablamos con Caterín Pico, la mamá del pequeño Kevin. Ellos ya se encuentran en Charalá, en Santander, donde hoy muy posiblemente se hará el sepelio de este pequeño, y nos contó qué fue lo que ocurrió desde el pasado 2 de diciembre, cuando empezó a hacer toda esa travesía para poder obtener los medicamentos y que atendieran a su hijo. Escuchémosla. En Vitalito me lo demoraron mucho, llegó el domingo en la noche, me lo dejaron toda la noche, el lunes todo el día. La respuesta es que toca esperar que la EPS autorizara el traslado, ya que me lo mandaban para Neiva, ya que no, ya que habían cancelado el servicio del traslado, ya que venía para Bogotá. A las 5:20 salió para Bogotá, cuando no había nada que hacer. Los médicos me dijeron que no había nada que hacer por el niño, pero hicieron lo posible, pero no se pudo hacer nada. Y pues la verdad es una injusticia que sean así hasta con los niños. No tienen corazón, la EPS no tiene corazón, nadie tiene corazón, ni el gobierno tiene corazón. Siguen las reacciones frente a este lamentable caso que deja en evidencia aún más la crisis por la que atraviesa la salud en el país, y sobre todo por la no entrega de medicamentos o el desabastecimiento y todo lo que está ocurriendo con las EPS. También la Federación Colombiana de Enfermedades Raras emitió un trino sobre este caso. Dice que expresan su profunda solidaridad y un abrazo respetuoso a la familia de Kevin Arley, que no existen palabras que alivien la pérdida de un niño ni el dolor que deja su ausencia. Cuando un tratamiento vital no llega a tiempo, no es solo una falla administrativa, es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Ningún niño debería esperar por un medicamento que representa su oportunidad de vivir, dice la Asociación de Enfermedades Raras. Mientras que pues la madre de este pequeño dice que no solo hubo fallas en la entrega de medicamentos, sino también en las autorizaciones para los traslados. También me tocó pelear para poderlo sacar de medicina legal, porque tampoco me lo querían entregar en medicina legal.
y pues me tocó hacer videos, me tocó llamar, me tocó una cosa y otra para que me lo pudieran entregar. Y representantes de la nueva EPS han asegurado que sí hubo un traslado oportuno, distinto a lo que pues denuncia la señora madre de Kevin. Dice que se trajo al Hospital de la Misericordia, pero ya por su situación de salud pues ya era demasiado tarde, pero esa es la posición hasta el momento de la nueva EPS, la EPS encargada de atender este caso, el caso de Kevin de 7 años que falleció al parecer por la no entrega de medicamentos. Julián, como usted lo decía, ningún niño debería morir por los medicamentos que están disponibles, pero que por cuenta de todas estas intervenciones y trámites no logran llegar a tiempo. Justamente la muerte de Kevin Arley es solo un ejemplo de todo lo que tienen que vivir los pacientes en el sistema de salud de Colombia por las demoras en los tratamientos, en los medicamentos y las constantes intervenciones a las diferentes entidades. Jessica Gutiérrez. Pacientes con hemofilia afiliados a las EPS intervenidas por el gobierno están enfrentando dificultades para poder acceder a sus tratamientos, una situación que ha encendido las alertas tras la muerte de un menor de 7 años que no recibió oportunamente su tratamiento. Pues de acuerdo con Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, los mayores problemas se concentran en estas EPS, entre las que se encuentran Nueva EPS, Cosalud y Famisanar, pues señaló que en el caso de Nueva EPS hay al menos 1.440 pacientes con hemofilia, algunos de los cuales dependen de fármacos de alto costo. Nos dijeron que estaban haciendo mucho trabajo, que estaban intentando negociar directamente con las casas comerciales o con las IPS, pero que estaban haciendo todo lo humanamente posible. Actualmente la Liga Colombiana de Hemofílicos tiene registro de al menos 3 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos por falta de medicamentos, además 2 personas con otros trastornos de coagulación que enfrentan la misma situación. 1:27, y es que la crisis de la salud es en todo el país. Hay líos grandes para el pago de deudas con el Hospital Alma Mater de la Universidad de Antioquia, para los maestros por parte de la nueva EPS y de Sabia Salud. ¿Esto a cuántas personas aproximadamente puede afectar, Héctor Santamaría, en Medellín? Pues Ricardo, estamos hablando de la institución educativa más importante, la universidad más importante del departamento de Antioquia, y es que en medio de la crisis financiera que atraviesa hace varios meses la universidad, pues otro factor son los 53.000 millones de pesos que adeuda la nueva EPS y un poco más de 100.000 millones de pesos Sabia Salud al Alma Mater. Por eso el propio ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que el pago es necesario debido a la crisis financiera que tiene la Universidad de Antioquia, para agilizar el pago que le adeudan las EPS a el hospital. Sabemos que uno de los principales acreedores es la nueva EPS y en ese sentido, si avanzamos con el pago de esta deuda, podemos ir solventando. Igualmente hay que recordar que el propio ministro aseguró y anunció que serán destinados 228.000 millones de pesos para salvar en algo los problemas financieros de esta institución de educación superior en Antioquia. Héctor, y mientras en Buga, en Valle del Cauca, los afiliados a Emsanar EPS se están quedando sin el servicio en el hospital principal precisamente por las deudas, la Procuraduría abrió una investigación a uno de los exgerentes de la entidad precisamente por haber usado mal los recursos destinados a la salud. Juanita Troncoso. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a José Homero Cadena Vaca, quien sería el expresidente ejecutivo y representante legal de la EPS Emsanar, por el presunto uso indebido de los recursos de esta entidad para el pago de una indemnización. La Hacienda Pública y la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía indicaron que este funcionario habría avalado usar dinero que por ley se supone no puede tener una destinación distinta que la seguridad social. Así, entonces, permitió que se usara para cancelar también intereses y más gastos de un proceso judicial que estaba llevando a cabo, utilizando recursos que serían de la unidad de pago por capitación girados por la ADRES. Para el Ministerio Público, Cadena Vaca, quien ejerció ese cargo entre febrero del 2020 y noviembre del 2021, posiblemente violó las normas contables que protegen los recursos para fiscales, pues desnaturalizó su uso y también su destinación. Por otro lado, al ser un gasto injustificado de los recursos públicos, pudo generar una afectación al Sistema General de Seguridad Social en Salud por un valor superior a los 235 millones de pesos.
Faltan 115 días para la Copa del Mundo. ¿Ya están definidos los jurados de votación para el próximo 8 de marzo? ¿Cómo se sortearon estos mismos? Esto fue lo que respondió el registrador nacional Hernán Penagos en Mañanas Blue. Sí, señor. Los jurados de votación se sortearon ya hace un par de semanas. En este momento están en capacitación cerca de 860.000 jurados. Desde el 9 de febrero se están capacitando y sea esta la oportunidad, Néstor. Le agradezco unos segundos para invitar a los jurados de votación que por favor asistan a las capacitaciones presenciales. Si no lo hacen pueden ser sujetos de sanción, pero también para que entiendan cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas electorales. Todo el país está en capacitación y el presidente Petro, perdóneme, dijo hace algunos días que iba a habilitar la página de la presidencia para inscribir jurados de votación. ¿Eso tiene alguna sentido, alguna explicación? No, no es posible. Ya los jurados de votación fueron sorteados. Inclusive en esta oportunidad hay un hecho que ha sido positivo. Cerca de 2.100.000 eran el número, el universo de personas respecto de las que se sorteaban los jurados de votación. Se inscribió mucha más gente porque las empresas nos enviaron todos sus datos y en 2.450.000 de ese universo se eligieron 800.000. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol femenino, nos preparamos para una semana que va a ser muy importante porque se va a definir parte del futuro de la Liga de Campeones de Europa, de la Champions y también de la Copa Libertadores de América. Esta semana va a jugar el Deportivo Independiente Medellín, también el Deportes Tolima en función de lo que será la fase de grupos. Por esa razón va a ser una semana muy importante también para el fútbol colombiano porque va a continuar el torneo local. Pero hoy juega la Selección Colombia Femenina Sub-20, ya entró en los cuadrangulares finales del torneo que se juega en Paraguay. Va a jugar hoy a partir de las 8 de la noche hora de Colombia en el Estadio Carfeni Pané de Paraguay, de la capital de ese país. La transmisión, por supuesto, del Gol Caracol y de Ditu a través también de la señal de Blue Radio. Estaremos todos atentos a ese duelo entre la selección Colombia y la selección del Ecuador. Todos atentos a cada uno de los detalles. Será el principio de estos cuadrangulares finales. El último partido del día de hoy, de la fase del día de hoy. El partido estelar será Colombia frente a la selección paraguaya. Así que estaremos atentos a este arranque de la Selección Colombia, como vemos ahí en pantalla en nuestro canal de YouTube, de la Selección Colombia Sub-20 femenina que estará jugando por el Gol Caracol y por Ditu este primer partido frente a la selección de Paraguay. También el día de hoy se van a jugar varios partidos importantes. Entre ellos, el primero de ellos tiene que ver con el fútbol italiano. A las 2:45 de la tarde van a jugar el Cagliari frente al Lecce. Estaremos atentos a ver si juega Jerry Mina este partido en el fútbol italiano. Es el último duelo de la jornada de fin de semana. También habrá derbi en Cataluña. A las 3 de la tarde van a jugar Girona frente a Barcelona y también van a estar jugando un partido de la FA Cup. Va a jugar el Brentford. Y en Argentina va a estar jugando Riestra frente a Newell's Old Boys de Rosario. Esos serán los partidos del día de hoy. También les contamos que han comenzado a prepararse los entrenamientos primaverales del béisbol de las Grandes Ligas. Ya los equipos están recibiendo a la mayoría de sus jugadores. Ya se reportó José Quintana con los Rockies de Colorado, que va a tener un plan estelar, el lanzador colombiano, que estará también con la selección en el Mundial de Béisbol. Mientras tanto, Gio Urshela, que firmó un contrato de ligas menores con los Mellizos de Minnesota, está también presente en el campo de entrenamiento. Así que estaremos atentos a cada uno de esos detalles de los beisbolistas colombianos, pero por supuesto, hoy día de Selección Colombia Sub-20, día de fútbol en el mundo. Todos los detalles acá en Meridiano Blue. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda César Corredor y les cuento que de nuevo estoy en Blog Deportivo con todo mi show, con todos mis personajes y los puedes ver y oír aquí de 2 a 4 de la tarde en Blue Radio en Blog Deportivo. Fútbol con humor con César Corredor en nuestro canal de YouTube.
Un escándalo se desató en la salud de los maestros luego de que se detectaran inconsistencias en el pago de primas. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras detectar presuntas irregularidades en más de la mitad de los pagos revisados entre el 2024 y el 2025 por concepto de prima de mitad de año, con desembolsos a beneficiarios sin cumplimientos de requisitos y la entrega de bases de datos a un abogado externo. En medio de estas investigaciones, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se pronunció luego de que la acción de tutela del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ordenara indagarlo por el pago de una prima negada legalmente, pues el jefe de la cartera señaló que el Ministerio de Educación Nacional no autoriza pagos ni prestaciones y atribuyó esta función a la fiduprevisora. Celebro que hagan compulso de copia a la Fiscalía y que se investigue. ¿Por qué? Primero porque el Ministerio de Educación Nacional no autoriza pagos ni es la entidad que está. En Meridiano Blue. 1:37, seguimos pendientes de la reunión de la Comisión de Concertación Salarial. Mientras tanto, el gobierno evalúa caminos jurídicos tras la orden del Consejo de Estado de suspender el decreto del aumento del 23% del salario mínimo, mientras el gobierno expide un decreto provisional. Rocío Franco. Recursos de súplica, reposición, aclaración son los mecanismos a los que ha acudido el Gobierno Nacional para contrarrestar la determinación del magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el decreto del salario mínimo del 23%. Pero, ¿qué se puede esperar en cada caso? Lo explica el ex viceprocurador Juan Carlos Noboa. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para este año, el Gobierno Nacional cuenta con 3 mecanismos procesales para revocarla o modificarla, las cuales se podrán interponer de manera concurrente. El primer mecanismo es el recurso de súplica. Dado que la decisión fue tomada por un solo magistrado, el gobierno podrá pedir que la sala de la cual hace parte ese magistrado revise el auto si se tomó o no conforme al ordenamiento jurídico. También podrá pedir la modificación de la medida cautelar. Específicamente, podría pedir que se reconsidere el plazo de los 8 días para emitir un nuevo decreto. Como se ha anunciado por el gobierno, se podrá pedir alguna aclaración sobre puntos oscuros o vacíos legales que consideran tiene el auto de suspensión provisional. Sumado a esto, se ha interpuesto una tutela en contra de la determinación, alegando que se afectan los derechos fundamentales de los trabajadores. Gracias, 1:38. Muchas gracias a Rocío. Hablamos ahora de la situación a esta hora que se complica en el CAN. Hay disturbios por los bloqueos, por la retención de centenares de personas en el CAN por parte de estas comunidades indígenas y afros que están alojándose en la Universidad Nacional. Nicolás Rodríguez, ¿qué está pasando a esta hora? Ricardo, sí señor, pues mire, hay un grupo de personas que logró salir del Ministerio de Educación, trató de saltar esa barrera de algunos campesinos que estaban bloqueando pues estas salidas, pero llegando aquí al frente de las instalaciones del DAN hicieron una barrera humana donde además muchas personas también resultaron golpeadas, unas personas resultaron en el piso y asimismo en este momento, Ricardo, hay una persona que hace parte de esta comunidad de campesinos del Cauca que está prendiendo fuego a una llanta que está sobre la vía, esto para impedir el paso de algunos vehículos que vienen de otro sector, precisamente para tratar de recoger a algunas personas que están acá retenidas. Cifras que nos entregaban autoridades, aproximadamente 1.500 personas se encuentran retenidas en este sitio, funcionarios del DANE, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Minas y Energía y del Instituto de Vías, el INVÍAS. En este momento, Ricardo, volvieron a prenderle fuego a esta llanta. Ya hay delegados y voceros y por supuesto sectores de convivencia del distrito, pero pues esperamos a ver que esta situación se pueda calmar, tanto así que el secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, escribió un trino asegurando pues que esta retención es inaceptable y se esperan que se haga pues una reunión más adelante para poder dialogar con el gobierno nacional, asimismo como el secretario de gobierno Gustavo Quintero, que están a la espera de que las partes tengan una reunión que se ha propuesto para hoy a las 2 de la tarde y asimismo piden que se pare esta retención de funcionarios. Nos escriben algunas personas y nos dicen por qué no interviene la alcaldía de Bogotá, por qué no hay despeje de los edificios que a esta hora están bloqueados. Lo que sabemos es lo siguiente: el distrito efectivamente tiene la facilitación en el terreno con gestores de convivencia, pero este es un asunto del gobierno nacional. Y como es un asunto que es contra el gobierno nacional,
mientras el gobierno no agote el diálogo, es decir, la pelota está en la cancha del gobierno del presidente Gustavo Petro, y mientras no le pida al gobierno del presidente Gustavo Petro, a la policía, de manera expresa, la recuperación de esos edificios, exactamente, el gobierno distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá están maniatados. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay definición de soluciones, el gobierno tampoco está exigiendo esta liberación de accesos y tampoco hay negociaciones, y esto se está complicando. Eso que está pasando en el CAN se está poniendo feo y esperamos que el gobierno nacional muy prontamente tome decisiones porque hay centenares de personas atrapadas. Ricardo, sí señor, hay un documento que están emitiendo en este momento desde las comunidades campesinas del Cauca y aproximadamente son 10 a 15 puntos en los que el gobierno nacional aparentemente les ha incumplido, con temas de seguridad, con temas de adjudicación de predios, con temas también de seguridad de la Agencia Nacional de Desarrollo y por supuesto pues también el desamparo del gobierno que dicen en este documento, por lo cual pues se da esa manifestación aquí a las afueras, no solamente de esta entidad, sino que también pues provocó que llegaran estas comunidades en la mañana de este domingo. Continúan las manifestaciones, empieza a llover en este punto de Bogotá, pero pues no es excusa para que sigan haciendo las barreras humanas e impidan además en la salida de algunos funcionarios de estas entidades de gobierno, Ricardo. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Gracias, Nicolás. Estamos pendientes entonces de esta situación allí en el CAN, cerca de la avenida 26, aunque estas comunidades afro han dicho que no se llegaron a la ciudad para participar de las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que sí se están llamando entonces a otras movilizaciones en medio de esa alocución que hizo el mandatario sobre el futuro del salario mínimo. También reaccionaron, Andrés, buenas tardes, los candidatos a la presidencia, que al que quede en la Casa de Nariño, pues le va a tocar este tema económico. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Valentina, y comencemos por la gran consulta para la candidata Vicky Dávila. Sí se debe mantener el aumento del salario mínimo, se deben dar garantías a los trabajadores, pero no se puede seguir con la idea de participar en las movilizaciones convocadas por el presidente Petro, que según ella también son movilizaciones de campaña. Escuchemos. Y sé que incluso con este aumento la plata no alcanza. Arriendo, comida, colegios, medicamentos y mucho más. Si somos justos, los trabajadores necesitan más para vivir y tenemos que llegar a ese salario mínimo óptimo. Pero también escuchemos al precandidato Miguel Uribe Londoño, quien asegura que no solo hay que atender a los trabajadores, también hay que atender a los empresarios. Retroceder es injusto con los trabajadores. Vengo del mundo empresarial. Sé lo que significa crear una empresa, pagar nómina, pagar impuestos. Necesitamos un nuevo gobierno que facilite la creación de ingresos. Pero también hay quienes desde las orillas de la izquierda, la centroizquierda, están proponiendo incluso que el aumento sea superior al 23%. Escuchemos al precandidato Daniel Quintero. 2,5 millones de salario mínimo en Colombia. El Consejo de Estado acaba de darnos una oportunidad gigante para ajustar en un mismo periodo 2 veces el salario mínimo. Lo que sí es cierto es que ningún candidato quiere una cifra inferior a los 23,7% de aumento, que es lo que está decretado en diciembre y que fue suspendido por el Consejo de Estado. Pero eso sí, muchos hablan de la protección de las empresas como generadoras de riqueza. 1:44, siguiendo con la economía, don Víctor Grosso en Data IFX, hablemos del crecimiento de la economía colombiana. El año pasado, el 2025, con unos resultados agridulces, porque el crecimiento fue menor del esperado, pero mejor que el del 2024. La economía colombiana durante el 2025 tuvo un crecimiento de 2,6%, cifra inferior a la que estaban esperando la mayoría de los agentes del mercado, que en promedio le apuntaban a un 2,8%. Esto por cosas que ocurrieron básicamente en el último trimestre del año que le quitaron tracción al crecimiento económico. El PIB entre octubre y diciembre tuvo una expansión de 2,3%, desacelerándose frente al tercer trimestre. Esto porque al sector agrícola no le fue bien, particularmente porque el café se está viendo afectado por menores producciones y menores precios. Y también se vio una contracción muy fuerte del 9,3% en la inversión, que es un indicador que determina el crecimiento de largo plazo de una economía. Ya en el año completo, los sectores protagonistas fueron el comercio, cuyo crecimiento se ubicó en el 4,6%, después el sector público con una expansión de 4,5% y las actividades relacionadas con conciertos, eventos con un 9,9%. Estos tres sectores jalonaron al PIB del año 2025. En el otro
otro extremo estuvieron la construcción con una caída de 2,8%, básicamente por vivienda, y el sector extractivo que profundiza su recesión con una contracción del 6,2%. Pese a que la economía se ralentizó en la parte final del año, mantuvo una dinámica superior a la registrada durante el 2024, cuando el crecimiento fue de 1,5%. En 2025, les recuerdo, el crecimiento económico de Colombia fue de 2,6%, según lo reportado oficialmente hoy por el DANE. Víctor Grosso, dataifx.com. Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador visitan las regiones del país en el Bus Colombia para escuchar las voces de los ciudadanos antes de las elecciones de 2026. 1:46 p.m. y el Bus Colombia llegó a Santa Marta, y uno de los principales reclamos de los habitantes de esta ciudad principal y turística es el tema del ambiente, el mal servicio en el acueducto, en especial en el alcantarillado, que esperan de una vez sea solucionado a propósito de la llegada de nuevos congresistas allí en estas elecciones legislativas. Kalila Peña. Santa Marta continúa enfrentando una problemática histórica que impacta tanto a sus habitantes como al sector turístico. De cara a la llegada de un nuevo Congreso y a la próxima presidencia, ciudadanos advierten sobre la insuficiente infraestructura de alcantarillado, los vertimientos de aguas residuales al mar, la contaminación y la acumulación de residuos sólidos en las playas, situaciones que se evidencian con mayor intensidad en sectores como Taganga. Estamos mal, sí, el acueducto sí está mal porque no está llegando el agua así constantemente, sino hay que estar siempre con los carrotanques. Esto se volvió nada aquí, la parte esta principal de acá del pueblo. La marea trajo basura de otras partes al pueblo. Los amarios hacen un llamado a quienes asumirán el nuevo periodo legislativo para que impulsen proyectos concretos de protección de la bahía y las reservas naturales, como también controles rigurosos frente a iniciativas industriales. Habla Lilibet Cantillo, Carlos Perdomo, Luis Moisés, José Luis Cantillo. El gobierno nacional nos está ordenando instalar una planta desalinizadora en Taganga, situación que no estamos nosotros conformes ni de acuerdo, y que pretenden hacernos consumir un agua que está tan contaminada. Donde se hagan unas políticas públicas en base a la planificación y en base también al POT, a un buen plan de ordenamiento territorial, ya que si eso no se articula dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado, pues prácticamente vamos a empezar a improvisar. Porque el modelo que se plantea para el próximo gobierno debe entender que el ordenamiento de las ciudades, el ordenamiento de los territoriales deben tener dos focos. Primero, entender que la territorialidad, o sea, el complejo de las necesidades, pero el complejo de los saberes que hay en cada territorio debe respetarse, y a partir de ese conocimiento deben surgir las soluciones. Las aguas grises y negras de la ciudad se vierten directamente sin ningún tratamiento. Entonces por eso que estamos en espera de que se cumpla la sentencia esa y se hagan las plantas de tratamiento. Y por otra parte es el colector fluvial que recoge toda la basura de Santa Marta, colchones, y la vierte por esta misma bahía. Pido yo al Congreso en este momento que verifique las licencias ambientales. Desde la región el mensaje es claro: priorizar la protección del medio ambiente y de los ecosistemas que consideran hoy en riesgo como una apuesta fundamental para el país. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Soy Néstor Daniel García Colorado, candidato al Senado de la República por el Partido Verde, número 45 en el tarjetón. Queremos liderar una voz que no existe, que es la defensa de los hombres que son falsamente denunciados por violencias basadas en género. Con ese tipo de falsas denuncias buscan destruirle su vida, su carrera profesional, destruirle sus lazos familiares y sociales. Desde luego que respaldamos fuertemente la denuncia de las mujeres contra las violencias, pero nos oponemos a las falsas denuncias. Es un pequeño porcentaje, pero es un porcentaje que nos interesa mucho defender. Soy Elizabeth Parra, ingeniera civil, y llevo años trabajando por las personas que viven en edificios y en conjunto. Hoy más del 70% de los bogotanos vivimos, trabajamos y producimos en propiedad horizontal, pero no tenemos una voz que nos represente en el Congreso. Desde el gobierno se toman decisiones que suben el costo de vida, afectan la seguridad y dañan la convivencia, porque se toman sin entender cómo vive la gente. Por eso decidí dar el paso a la política. Ya soy coautora de un proyecto de ley que crea el estatuto del administrador de propiedad horizontal. Yo no vengo con promesas vacías, vengo con trabajo hecho. Este 8 de marzo vota 112 por el Movimiento Ciudadanos Renovemos a la Cámara por Bogotá, por el respeto a la propiedad horizontal. Pilar
Giraldo, candidata a la Cámara de Representantes por el Tolima, Partido Mira, número 102. Mi propuesta: asociatividad fortalecida en el Tolima para que campesinos, emprendedores y prestadores de servicios tengan más espacios para ofertar y comercializar sus productos a precios justos. Defender a los micronegocios y fortalecer los emprendimientos con acceso a financiamiento, capacitación y prioridad en las compras públicas. Fortalecer el turismo organizado y sostenible que genere empleo, cuide nuestra identidad y lleve oportunidades a todo el Tolima. Economía fuerte y trabajo digno para los tolimenses. Ese es nuestro compromiso desde la Cámara. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. 38, 39, 30. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. ¿Cómo se verán afectados los ciudadanos con el decreto que alista el gobierno para imponer inversiones forzosas en el sistema financiero? Ante esto respondió el presidente de Asobancaria en Mañanas Blue. Esté atento a dos cosas, ciudadano. Si llega a ser realidad la inversión forzosa, primero, pilas que un porcentaje de la plata que usted tiene ahorrado, y usted y 36 millones y medio de adultos que tienen plata ahorrada en el sistema financiero, un porcentaje. ¿Cómo es la historia, Santiago Martínez, de la gabela de Delcy Rodríguez siendo ministra de Petróleos antes de la caída de Nicolás Maduro a una empresa en la que habría sido socio el muy mencionado Danilo Romero, el compadre del presidente Petro, para explotación de gas en Venezuela y de petróleo? Hola, sí, son contratos de participación productiva conocidos como los CPP, que han sido desde hace un par de años otorgados a una serie de empresas bajo la llamada ley antibloqueo, que permitía dar de forma confidencial estos contratos. Entre los beneficiarios de estos CPP están un magnate estadounidense, hay empresarios ecuatorianos cercanos al expresidente Rafael Correa, otras sociedades relacionadas con Alex Saab y lo que más llama la atención, una empresa llamada Colvin Business Corp, creada por Danilo Romero Gómez, compadre del mandatario colombiano, que obtuvo 2 CPP para explotar y comercializar petróleo. Todo esto se desprende de una investigación, de un informe periodístico publicado por Armando Info en conjunto con La Silla Vacía. Esta investigación lo que revela es que alrededor del círculo del presidente Gustavo Petro sí se estaban tejiendo intereses en los hidrocarburos venezolanos y que en el lado venezolano han correspondido a ese interés y pues ya hay 2 estados que producen petróleo, que además tienen reservas enormes de 1.000 millones de barriles probados que están en manos de una empresa fundada por el compadre del presidente Gustavo Petro. Gine Prieto de La Silla Vacía y quien firma esta investigación agrega que si bien no hay una prueba de que la relación política entre el chavismo y el presidente Gustavo Petro haya influenciado en este contrato, sí es clara la relación de la empresa con el mandatario colombiano. Unos hilos muy claros en Colben que llevan al círculo del presidente Petro, entre esos que su compadre fue uno de los fundadores. Él dice que luego se retira, pero igual ahí siguen apareciendo personas vinculadas a él. En el informe además se detalla que la empresa Colben Business Corp no mostraba hasta la entrega de ese contrato una trayectoria petrolera o ni siquiera empresarial, es decir, los balances contables no mostraban un músculo necesario para un negocio como el conseguido acá en Venezuela. Santiago, y se cumplen 2 años de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny y coincidiendo con este aniversario se conoce un informe que apunta directamente a Rusia como responsable de haberlo envenenado y de haberle quitado la vida. Enrique Rodríguez. La rana dardo dorada es una de las más grandes en su subespecie, aunque su tamaño apenas supera los 5,5 centímetros. Como todas las ranas dardo, posee como principal característica su brillante color denominado aposemático, es decir, la pigmentación advierte a los depredadores de su toxicidad
y es que su piel está impregnada de un veneno común entre estos anfibios, la epibatidina, que causa fallos en las conexiones neuronales encargadas de la contracción de los músculos, con el problema cardíaco que eso implica. Las letales características de este batracio han cobrado un inusitado interés después de que un informe conocido este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich, elaborado por Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, afirmase que la muerte hace hoy 2 años del líder opositor ruso Alexei Navalny se produjo por ese veneno que no se encuentra de manera natural en Rusia, donde Navalny murió mientras cumplía condena en un penal en Siberia. Esta mañana un puñado de sus leales se ha reunido ante su tumba en Moscú para rendirle homenaje. Entre ellos se encontraba su madre, Ludmila Navalnaya. Quien pedía de una vez por todas justicia para su hijo, uno de los principales opositores a Vladimir Putin. Mientras tanto, Moscú ha negado esta mañana cualquier vinculación con su muerte, insistiendo, con algo de cinismo, en que Navalny murió por causas naturales. En Meridiano Blue, una historia. Esta historia es increíble. Sanción de la Corte Suprema de Justicia a un abogado porque se inventó fallos inexistentes con inteligencia artificial. Rocío Franco. Pues la Corte Suprema de Justicia por primera vez han sancionado a un abogado por temeridad tras citar fallos que no existen en un escrito generado por inteligencia artificial. Por estos hechos impuso a un abogado una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y además pidió a la Comisión de Investigación de Disciplina Judicial que elabore las indagaciones pertinentes al jurista. Y es que lo que encontró el alto tribunal es que en un escrito enviado por el abogado a la Corte, este contenía 6 citas de fallos de la Corte que no existían. Pero luego el abogado presentó un segundo escrito que, lejos de corregir el vicio, lo profundizó. Incorporó otras 4 nuevas citas de fallos de la Corte Suprema que no existen en los archivos de la Corte. En un escrito posterior, el abogado admite expresamente que las imprecisiones se originaron en un programa de inteligencia artificial que se trabaja con el fin de agilizar la contestación de los trámites. A esto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que hay temeridad porque envió un escrito generado por un sistema de inteligencia artificial sin corroborar la existencia de las fuentes ni correspondencia de lo que se les atribuye, y señala que esto conlleva un riesgo previsible y evitable. Por eso, de ahora en adelante podrán ser sancionados los abogados que no se refieren a la Corte de manera responsable y utilizando la inteligencia artificial.